Bien, Susana. Muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio al curso Legislación Laboral y Planilla. Estamos ya en la clase 5 en vivo y estamos pues hoy finalizando, ¿verdad? Todo completamente el curso de Legislación Laboral y Planilla. Les saludo una vez más pues la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien está gustosa de acompañarlos y de que me acompañen en este seguimiento, ¿sí? Veo pues que algunos tienen la cámara prendida y eso me complace mucho, porque me permite pues tener o por ahí una simulación de que estamos cercanos, ¿verdad? Entonces esto, y además de que están muy atentos, ¿no? No quiere decir pues los que no compartan por ahí, que tengan ciertas dificultades, bueno, se les permite esta vez, ¿verdad? Pero en lo posible, pues traten de compartirla, ¿sí? Para poderlos ver activos. Y les pido pues que también aprovechen esta última sesión en vivo para poder hacer sus preguntas, para poder comentar también de repente alguna experiencia particular y para que den quizá, no sé, algunas recomendaciones o pensionen qué les pareció esta clase, ¿verdad? La clase de hoy y otras también, las anteriores, ¿sí? Entonces vamos a tratar de interactuar en esta última sesión. Hoy vamos a hacer ya el cálculo y la elaboración de planilla, ¿no? Conociendo pues que ya hemos visto en la primera sesión, en la primera clase, fundamentos de la gestión de planillas. Ustedes con este perfil que tienen, con estos conocimientos que han adquirido, siento que van a orientarse a trabajar en áreas donde se toque el tema de legislación laboral y planilla. Y esta es justamente el área o de recursos humanos o de contabilidad. ¿Por qué? Porque es cualquiera de esas dos áreas donde se encarga esta labor de la ejecución de esta actividad. A veces en algunas empresas se coge esta actividad, esta función, dentro de una administración general. También puede ser, dependiendo entonces dónde esté dirigida esta función, ¿ya? Y a qué persona también le encarga, ¿no? Generalmente hay un encargado de control o un jefe o jefe de departamento, quizá, encargado de la legislación especial laboral y la ejecución de planilla. Y dentro de ello puede dividirlo, ¿no? Puede dividirlo quizá en la parte de desarrollo personal, en asesorías, en una parte secretarial y otra específicamente en la ejecución de la planilla, ¿no? Hay declaraciones que hacer, ¿verdad? Ante la SUNAT y se hace con ciertas credenciales para su ingreso. Entonces también se convierten en cierto modo personas de confianza cuando se le encarga hacer estas declaraciones. A veces solo se encargan de la parte de la preparación de la planilla y las declaraciones lo hace contabilidad. Bueno, vamos a ver, dependiendo en qué área tengan ustedes la experiencia y la oportunidad de desempeñarse, ¿sí? Pero en cualquier caso, pues ustedes van a ver que pueden estar en diferentes jerarquías, ¿no? Quizá esté ubicada en una jerarquía alta donde se tomen decisiones, ¿no? Donde quizás se tenga un poco más de conexión con la alta dirección y tengan el apoyo de tener ciertas facultades en sus decisiones, ¿no? Entonces, si es así, bueno, hay que gestionar muy bien. Y tienen la parte, en este caso, planificadora de la legislación laboral y planilla, ¿no? Y quizá puedan tomar la decisión de adquirir un software que viene pues siempre personalizado de la empresa, ¿no? Habíamos hablado también de las dos diferencias que hay entre el trato de legislación laboral y planillas, tanto en la empresa pública como privada, ¿no? La privada puede optar por un tipo de software, un tipo de programa especialmente así personalizado a sus requerimientos, a su cantidad de personas, a su giro, quizá vinculado también con ventas, ¿verdad? Entonces, porque a veces se habla de comisiones de los trabajadores, entonces va a requerir por ahí una personalización que la misma empresa decide, en este caso los gestores, ¿verdad? Los promotores. ¿Y qué pasa con la institución pública? La institución pública tiene diferentes instancias, ¿no? Y las instancias planificadoras, que son de dirección, son las que generalmente llevan esta labor, ¿no? Y las partes ejecutoras, las partes quizá ya más descentralizadas, quizás no, ¿no? Por ejemplo, en la parte de salud, que la lleva el ministerio, llamo la institución pública, por ejemplo, ¿no? El ministerio es quien gestiona esto
y se encarga, en este caso un centro de salud o un hospital, se encarga el control de personal. ¿Qué se encarga? Se encarga de ver si están cumpliendo con sus entradas y salidas, si tuvieron ciertos permisos y son justificados, si tuvieron alguna inasistencia injustificado por salud, y dentro de salud por alguna enfermedad o maternidad o accidente, ¿verdad? En cualquiera de esos casos, sea la salud, siempre van a tener un certificado de incapacidad temporal, que en este caso lo brinda la entidad de salud, ¿verdad? Sea público o privado donde se atienda, pero de igual modo presenta este documento. Y solo así se justifica, en este caso, la inasistencia. Las tardanzas, también algunas son justificadas cuando tiene que ver con la salud propia del colaborador, ¿no? Del empleado, en este caso. Cuando tiene que atender salud de su hermano, de su pareja, de los hijos, pues va a depender ¿de qué? Si es la única persona demostrada ya, única persona que tiene la posibilidad de atender a esta persona, de acompañarlo, y que esta persona no pueda tomar sus decisiones solo, o de repente no puede movilizarse solo, entonces sí será justificable. Pero si es que en caso, por ejemplo, un menor de edad, sí no puede movilizarse solo, ¿no? Entonces tiene que acompañarle. Quizás si sea la única persona, entonces sí se le permite esta tardanza, se justifica esa tardanza. Y también las salidas, ¿no? A veces ingresan puntual, pero tienen que asistir a la cita médica quizá de su menor hijo, como a las 4 de la tarde, y justo su salida es a las 4 y tienen que retirarse a las 3. Por ese caso es justificable. Pero ¿qué pasa cuando tiene que retirarse por atender a la pareja, a su cónyuge, ¿no? En este caso, si el cónyuge no tiene ninguna limitación, entonces no es justificable, lamentablemente, ¿no? En la institución privada puede gestionar un poco mejor esto, puede tener algunas normas legales internas que le permita, en algunos casos, conceder estos permisos, ¿no? Y si los tiene en sus reglamentos internos, pues será aceptado. En caso de institución pública, por ejemplo, si mi pareja tiene que operarse con suma urgencia, pues tengo que acudir, de hecho, ¿no? Pido permiso, pero tengo que recuperar. Después, en este caso, se justifica que te retires, de hecho nos retiraremos con alguna papeleta con permiso, y luego, en algún momento, tengo que compensar estas cosas. Porque lamentablemente, por más de que sea urgencia, no, y me tengo que retirar, que lo tengo que avisar, pero no puedo faltar, no puedo, eso no es justificable, ¿no? Así suene, pues, emergente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, pues, en este caso, en la institución pública, sí es un poco más exigente esta justificación, ¿no? Cuando ya son casos de fallecimiento, pues es un familiar directo, sí se concede un tiempo, pero cuando es alguien que es un poco lejano, legalmente, ojo, no sentimentalmente, porque ¿qué pasa cuando fallece un abuelo y este abuelo es como tu padre, ¿no? Entonces, lamentablemente no procede, ¿no? Procede solo cuando es parejas directa y hijos también, ¿no? Bueno, en esos casos, pues, son algunos datos que se dan cuando es la diferencia, pues, institución pública y privada. La privada puede gestionar algunas de sus normas de manera particular, ¿no? De igual modo, los beneficios, ¿no? Ustedes habrán visto que algunas empresas otorgan, por ejemplo, beneficios económicos por productividad, ¿no? Muy aparte de las comisiones que ganan los vendedores, las empresas a veces otorgan a sus colaboradores unos beneficios económicos que van dentro de su sueldo, dentro de su planilla, como premio por productividad, ¿verdad? Y a veces pues son sumas bastante elevadas, ¿no? Dependiendo pues la empresa. Muy aparte de las utilidades, ojo, ¿no? Hay empresas que sí tienen que declarar utilidades, que sí tienen que brindar cierto porcentaje de utilidades a sus trabajadores, ¿no? Esto sí es obligatorio, las utilidades sí, pero los beneficios económicos, productividad sí son voluntarios por las empresas, ¿no? La institución pública, pues sí, ¿no? ¿Qué pasa con las horas extras? La institución privada tiene la obligatoriedad de darle una suma más por permitir que el trabajador, de hecho, que mutuo acuerdo, se quede por un tiempo más, ¿cierto? Que se quede por
un buen tiempo más que también tiene que ser prudencial, y esas horas extras tienen un mayor costo que las horas normales, ¿sí? Que las horas normales de división que hacemos normalmente de acuerdo al sueldo que ganamos en un contrato, ¿no? Y por aquí empezamos, vamos a ver algunas preguntitas. A ver, aquí mientras les muestro aquí la planilla, esta es una parte de la planilla, de hecho, que la vamos a ver luego en Excel, pero vamos a empezar con unas preguntitas. Voy a activarle aquí los micrófonos a todos, ya de hecho está activado o no. Vamos a ver, vamos a asegurarme. Ya, aquí los activo. Listo, todos tienen el micrófono activado. Bueno, para que lo prendan ustedes, pero ordenadamente, ¿sí? Van alzando la mano según la pregunta que hago. Si ya quieren participar con algún comentario, también pueden ir alzando sus manos, ¿sí? Mire, habíamos hablado de la asignación familiar, ¿cierto? ¿Quiénes tienen derecho a la asignación familiar? A ver si me comentan o van alzando la mano. ¿Quiénes tienen derecho a la asignación familiar? Tengo una consulta, nos dice Madeline. Madeline, puedes participar, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo tenía una consulta sobre el tema pasado. En este caso que fuera, bueno, acá en Guatemala, yo soy de Guatemala, pues fuera una suspensión de parte de una institución que, pues, por ende nos descuentan de nuestra planilla. Yo tuve una pequeña complicación con mi hijo y pues a causa de eso yo falté 10 días a mi trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues mis jefes, ellos me hicieron como que el favor, por decir así, de no descontarme eso de planilla, ¿verdad? Pero porque vieron el tema de que mi hijo pues, estaba hospitalizado y no había nadie más que se hiciera cargo de eso, ¿verdad? Pero si fuera en otra institución o en otro lugar, no sé cómo podría, pues, llevarse este caso de que alguien suspenda, pues, sus labores por hijo o por alguien más que uno mismo tenga que cuidar. Así es, a veces es lamentable que no en todas las instituciones, pero en el caso de la tuya, menos mal que fue así, ¿no? Sí, así es. A veces pasa, ¿no? Nosotros tuvimos en la familia, mi nieto enfermó muy grave cuando tenía 8 años, ¿no? Tenía 8 años, una enfermedad muy grave y muy rara. Lo peor es que muy rara, ¿no? Los médicos no sabían qué hacer. ¿Y qué pasó? Nosotros acudimos, y bueno, yo asistí a mi trabajo, ni bien llegué, marqué mi asistencia, no había biométrico, el que meto era solo marcar en una hoja y firmar. Le hablo porque soy institución pública, ¿no? Esto está grabado, sé que quizá diga una infidencia, pero sucede así a veces. Sí, los jefes en este caso toman el riesgo justo con nosotros. En este caso, era mi nieto, y en la parte de mi hijo y mi nuera, ellos dos trabajan en institución privada, ¿no? ¿Y qué pasó? Nosotros acudimos, porque yo le dije, mi nieto está convulsionando, le dije, están en el carro y están llevándolo ya de emergencia. Entonces yo acudí al alcance de ellos estaban en la puerta del Hospital del Niño en San Borja, ¿no? Que era lo que creíamos que era lo más cercano. Entonces fuimos para allá y nos dijeron que no, que esto no era sarampión, que ya para eso ya habían acudido a varios médicos porque la fiebre era de 5 días y esta vez ya estaba llegando a 42. Entonces fueron, yo los alcancé en el segundo hospital donde estaban yendo ese día, porque ya eran días, estaban yendo a hospitales que tras hospitales, nadie detectaba qué es lo que le pasaba. Y aquí nos dijeron, no, esto no es sarampión como le estás diciendo. Y si es una sarampión, será el paciente 1 que esté mostrando una variante. Y esto necesita un lugar especializado. Pero ya hemos ido a Angamos y lo han botado a su casa y le han dicho esto. Bueno, ustedes vayan a la central, que nosotros acá en Salud tenemos la central que se llama Rebagliati, ¿no? Y que en realidad tiene lo mejor, después del Hospital del Niño, tiene lo mejor para ello. Y al Hospital del Niño que nosotros habíamos ido era de Quemados.
Entonces fuimos por allá, fuimos todos para allá y nos dijeron, ¿sabe qué? Ustedes estando ahí, digan, no nos retiramos hasta que le hagan un examen de sarampión. Ok, hagan el examen de sarampión y nos retiramos cuando salga positivo. Y cuando fuimos para allá, porque ya éramos 3 personas, además de mí, tenemos 4 con él, y él estaba todo brotándole todo como una sarampión y no era una sarampión. Bueno, fuimos y nos encerraron a nosotros. Nos encerraron, no nos dejaban salir, porque estábamos todavía en tiempo de pandemia, pero con ciertas ya movilizaciones, ¿no? Era el año, sí, pues 2021, pero la segunda parte. Y nos encerraron, nos dijeron, ¿sabe qué? Hasta que no salgan los resultados, ustedes no se pueden mover de acá, ¿no? Ya eran para eso a la 1 de la tarde, nosotros no teníamos ni hambre ni ganas de salir, lo único que queríamos es que nos digan qué es lo que tienen, ¿no? Y bueno, vinieron gran cantidad de médicos de todos lados, ¿no? Del Centro de Inmunización del Perú, del Instituto Nacional de Enfermedades Raras, ¿no? Entonces vinieron y nos encerraron también, nos hicieron pruebas a nosotros de sarampión y de COVID, todo, bueno, COVID nosotros resultamos negativos, y mi nieto al día siguiente, ese día resultaron todos negativos, inclusive él. Y por esto, que de hecho que tenía que contarle una larga historia, ya se recuperó menos mal, después de 5 años de alta, pero yo tuve que decirle a mi jefe por teléfono, estoy retenida aquí, junto con mi familia, que es más, no quisiera regresar hoy día, por favor, o me descuentan o lo que puedan, porque también ellos tenían que, la institución pública tiene que protegerse. En este caso, el más alto directivo, que era mi director general, él decía, vamos a hacer lo que podamos acá. Usted ha salido con papeleta, si nos dicen, si viene supervisión, decimos que usted está ausente por papeleta y veremos después cómo se justifica esto, ya veremos. Yo por otro lado le digo, por acá voy a tratar de conseguir todos los papeles que pueda, pero en ningún momento, no hay ninguna ley, yo estaba segura, y mi institución también, que no hay ninguna ley que diga que yo puedo faltar o retirarme porque mi nieto se enfermó grave. No lo hay. Que me podían entender ellos, dar un permiso con papeleta, pero después yo tenía que recuperar todo eso. Pero fueron 3 días que yo falté, porque no encontrábamos bien, ya al día siguiente nos enterábamos qué fue, pero no encontraban la cura, porque para esta enfermedad rara no existe cura. Solo existe medicinas y rezar que no proceda y que no ataque a los órganos. Entonces nosotros dijimos, no, por Dios, y no nos movimos del lugar, nos tuvimos que hospedar por ahí, dormimos en la sala. Entonces 3 días estuvimos esperando hasta que llegue la medicina, que por cierto, y es verdad, para esto se mueven los doctores y sí encontraron una medicina paliativa en realidad, ¿no? Pero ¿qué fueron esos 3 días? Que para 3 días de inasistencia, ¿sí? En todo, ¿no? En todo el Perú, y las leyes son muy similares a otros países, 3 días de inasistencias, si es que no he mostrado yo mi certificado de incapacidad temporal porque me he enfermado yo y que el médico ha ordenado que yo descanse, entonces me tendrían que hasta despedir por 3 días de inasistencia. Así es, la ley lo dice así. Y ahí ni mi jefe, ni mis amigos, nadie va a poder ayudar porque estos documentos van hacia el ministerio. Dice, empleado, servidor público que ha faltado 3 días, despido automático. Y en las instituciones privadas también. La institución privada puede tener cierta flexibilidad. La institución pública a veces no, porque es mucho más frío. No tenemos un jefe. Nuestro jefe, el que tendría que tomar decisiones por nosotros, es el presidente, pero el presidente no puede atender cada caso particular. Y si atiende a esta señora Sarit Vaca para no despedirla, pues cuántos casos habrán peores que estos, ¿no? Entonces por eso es que tienen que ser pero muy, muy objetivos, y con eso pues acompañado de un poco de frialdad quizá, ¿no? Pero bueno, se arregló este asunto que no despertó ninguna ilegalidad, porque me ayudaron, porque en ese momento, todo ese tiempo, había fallado el biométrico. Entonces por eso me pudieron proteger, pero no siempre va a ocurrir esto, ¿no? Entonces a raíz de eso, por ejemplo, después otra mi hija, yo no me falté, sino y sí respondí, ¿no? Recuperé este tiempo. Pero cuando yo sí me enfermé, que fueron casi 40 días, entonces, bueno, tuve un esguince que se complicó, ahí sí corrió todo, 20 días, en este caso, mi institución pagó normal en mi planilla, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros días?
lo paga es salud en este caso, hay un trámite que hacer y se hizo y sí me cumplió. Pero sí, pues no podemos desafiar, ¿no? Podemos ahí, por ahí confiar un poco o de repente podemos valernos un poco de las facilidades que nos puedan dar, porque a veces cuando uno trabaja bien, pues sí se siente ayudado, ¿no? Mucho más que tener amigos, es la ley que arriesgan en este caso los empleadores. Por eso es que a veces hay que comprender a esta parte, ¿no? Hay que comprender porque son leyes que están. No sé si preguntaste, Alma. No, Alma tiene otra pregunta. Alma, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Sí, con respecto a la pregunta que hacía la compañera, yo también soy de Guatemala y por ley solo podemos faltar 2 días que nos ampara la ley, pero ya un tercer día tendría que ser justificado por el IX, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que nos da la suspensión cuando es enfermedad. Pero en este caso que ella faltó por una tercera persona, independientemente de qué es lo que sea, el patrono está a discreción de poderlo aceptar o no, porque puede ser de que él lo tome como abandono de trabajo y despida. Pero en este caso, si el patrono está consciente de la necesidad del trabajador, él otorga ese permiso y también está a discreción de ellos. Si pagan estos días como que la persona pueda trabajar, el empleado, o se lo da también a cuenta de vacaciones. O sea, le quita sus días de vacaciones y se los otorga esos días de permiso que él pidió, ¿verdad? Entonces ahí el que toma realmente la decisión de cómo dar esos días es el empleador, ¿verdad? En este caso, pero por ley sí, solo tienen derecho a faltar 2 días. Un tercer día tiene que ser justificado y si no se toma como abandono de hogar según el artículo 77 del Código de Trabajo de aquí de Guatemala. Así es, Alma, ¿no? Ese Y esos comentario 2 días les. no es que les perdonan, les descuentan, pero no los despiden. Y cuando ya el Ajá, tercer día falta, pues ya sí, es despido automático porque el abandono se considera legalmente así, ¿no? Uno cuando ajá, falta 3 días se considera abandono de trabajo. Así exacto. es, esa es la realidad. Y sí, pues si quien contrata, en este caso una institución privada, es el mismo empleador, ¿verdad? En cambio, en institución pública, ¿quién contrata? No contrata la máxima autoridad de la institución donde uno trabaja, no es la que contrata, ¿no? Si es la que contrata es el Estado, en este caso, ¿no? Y el Estado pues tiene que ser muy exigente en sus leyes, porque si no serían permisivos, no serían objetivos para todos, no tratarían de manera igualitaria a todos, ¿no? Y por ahí está lo difícil. Entonces, ¿quién puede hacer discreción de esto? ¿Quién puede hacer un poco, decidir de manera diferente a cada trabajador? Solo puede ser un privado, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Gracias por tu aporte, Alma. Nada, feliz noche. Así es. Muchas gracias. Bien, entonces hay varios casos especiales, hay excepciones a la regla también en algunos casos, ¿no? Como cuando les hablaba de los CAS. Los CAS son un caso muy especial que a pesar de tener vínculo laboral con la empresa, bueno, con la institución pública, porque el CAS es un régimen laboral público, ¿y qué pasa con ellos? A pesar de que tienen vínculo laboral directo porque tienen un contrato, se rigen a un horario de trabajo, son dependientes, pero sin embargo declaran como independientes, ¿no? En la cuarta categoría. Cuando los de quinta son los que realmente son dependientes, ¿no? Y la cuarta es dependiente, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Bueno, veamos aquí ya el ejemplo de una planilla. Una planilla, de hecho, que ustedes van a poder ver algunas donde se desarrollan a manera de una base de datos ingresando registro por registro y termina siendo un software personalizado para la empresa o para la institución pública que también la tiene, ¿no? Ahora, cualquiera de las dos que tenga o alguna particular, siempre una planilla va a contener datos principales, ¿no? Siempre hay datos que no se pueden obviar. Y otra que cualquiera de los dos casos también, así tengo una planilla, por ahí que tengo unas cuantas diferencias, las dos empresas, bueno, en este caso la institución pública y la empresa privada, tiene que declarar
y registrar esta planilla en una declaración mensual, que en el Perú se llama PLAME, ¿no? Una planilla mensual que se declara a SUNAT. También tiene que registrar dentro de T-Registro, que es una aplicación también, donde registran los datos de todos sus trabajadores, empezando primero registrando los datos de la empresa, ¿no? El nombre del empleador, qué modalidad tiene, qué giro tiene, su ubicación, sus datos personales, bueno, todo va registrado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es declarativo, ¿no? Y verificable, fiscalización, que somete a fiscalización también, ¿no? Y mediante esto, SUNAT, quien se encarga, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de controlar las tributaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también los que recibimos sueldo tenemos que tributar. Ahora, todos no, ¿no? Solo los que perciben una cantidad mayor a un tope establecido por las normas legales. Para el 2026, por ejemplo, el tope anual es 48.125, que la ley indica ese tope anual, pero uno lo desglosa, lo divide entre 12, que sale 4.010, para poder saber cuál es mi tope aproximado mensual. ¿Por qué digo tope aproximado mensual? No quiere decir que porque un mes pagué o me cobré o percibí por renta de quinta, por ejemplo, recibí 5.000 soles, entonces ya tienen que descontarme. No necesariamente, o quizás si no he declarado, bueno, tengo que, o si no he pedido la exoneración, entonces sí me descuentan, ¿no? Pero al final recién se hace el cálculo, al final del año se declara y se calcula si te corresponde o no pagar a la SUNAT. Y si te han descontado en alguno de los meses porque superaste quizá el mensual, porque no pediste la suspensión, entonces te tiene que devolver, ¿no? Entonces el cálculo del impuesto se hace mensual. Ahora, ¿qué pasa con los que sí ganan pues más de 5.000, ganan 8.000? Entonces, si obviamente ya estás contratado por la empresa con ese sueldo, entonces sí vas a llegar de todas maneras, vas a superar el tope. Entonces te tienen que descontar el 8% gradualmente según los tramos, ¿verdad? Entonces sí te tienen que retener, ¿no? Entonces, y en base a esto, pues si aparte tuviste algún tipo de deducción, entonces bueno, también se te hará la deducción y al final del periodo, que en este caso 2026, se te hará las devoluciones si así lo amerita el cálculo, ¿sí? Entonces los datos principales de una planilla, acá yo los voy a manifestar como un Excel para generalizar a todas las planillas, porque cada una tiene sus maneras de coger sus registros, pero al final cuando uno pide el reporte, ¿sí? Les arroja una hoja así, ¿no? Que lo puede pedir el reporte en Excel, en PDF, o ya, bueno, para reingresarlo a PLAME o a la SUNAT, ¿cierto? Bien, tenemos de todas maneras los datos de los trabajadores, eso sí o sí. Aquí está puesto los datos del trabajador, todo con las primeras letras con mayúscula y todo lo demás con minúscula, ¿no? Se prefiere, y además cuando estoy trabajándolo aquí de manera manual, ¿no? Pensando en que alguna empresa pues no tiene, una pequeña empresa o algo chiquito, lo que está empezando, no tienes pocos trabajadores y no tienes una planilla con un software especial personalizado para tu empresa. Entonces la puedes preparar si son pocos trabajadores. Pero sí les diría que pongan en apellido y nombre del trabajador. Yo les aconsejaría primero apellidos y nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedo también ordenar alfabéticamente y puedo por ahí ubicar también algunos trabajadores de repente que son familia, ¿no? Entonces puede haber por ahí algo que se necesite y algo más como dato. Y va exactamente igual como va el documento nacional de identidad. En el Perú, el documento nacional de identidad escribe nuestros datos, nuestros nombres y apellidos, lo escribe todo con mayúscula, ¿no? Entonces sería mejor ponerlo todo con mayúscula. Puede estar separado, apellido paterno, apellido materno, nombres. Sí, también así podrían plantearlo, pero la idea es que vayan los datos del trabajador en un primer momento para que se pueda identificar, ¿no? Una numeración también porque te permite a ti saber pues en qué número de trabajadores estás poniendo. Si tienes un código particular para el trabajador, también le aplicas un código particular, ¿no? Luego el documento nacional de identidad, que para nosotros es el DNI, también tiene que estar de todas maneras, ¿no? Si tu empresa tiene un registro particular y tiene vínculo con datos de la RENIEC, entonces, bueno, colocas el DNI y automáticamente te va a jalar datos, ¿no?
¿Qué más? El cargo es importante. El cargo, porque según el cargo es el tipo de contrato que también podrías tener, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos además agregar aquí datos que me van a permitir conocer algo más del trabajador, ¿no? Tipo de contrato, año de fecha en que inició, fecha en que termina el contrato, ¿no? También su fecha de nacimiento, y te puede calcular la edad con alguna formulita, calculas la edad, los datos de sus derechohabientes también, que quizás sería conveniente, ya no para una planilla, sino por colocarlo en otra hoja, ¿verdad? Y esta podría estar vinculada quizá con eso. Bueno, los derechohabientes sí tendríamos que tenerlo de todas maneras, un poco aparte, pero de repente vinculado con esto para poderlo ubicar, ¿no? Para que nos permita tener los datos mayores del trabajador. ¿Qué más? El sueldo mensual, el sueldo que está igual en el contrato, ¿no? No con descuento, se pone el sueldo bruto, ¿verdad? Antes de descuentos, ¿sí? Luego necesitamos ver si recibe algún tipo más de beneficios, ¿no? Si recibe algún bono, si tiene un espacio para comisiones para los vendedores y algún otro beneficio más que podría recibir. Podríamos agregar acá una columna también para asignación familiar, ¿no? Bueno, vamos a ver esto ahorita. Situación familiar. Ahí colocamos de repente en resumen cuántos hijos tiene, ¿no? Esto me puede ayudar cuando necesite hacer, por ejemplo, una reunión de Navidad y necesito traer a sus hijos menores y bueno, tengo ahí la idea de más o menos cuántos obsequios tengo que otorgarle por hijo, ¿no? Por familia, ¿no? Porque de repente son varios hijos menores. Me da la idea también de calcular un aforo para un evento como este de Navidad que acostumbran las empresas privadas, ¿no? Entonces, esto me ayuda con mi idea. De repente la empresa privada también da una bonificación por hijo. Bueno, también entonces tendré que abrir una columna donde ponga la cantidad de hijos menores, en este caso, que es donde se dan más beneficios, ¿verdad? Si hay escolaridad, ¿no? Que hoy la institución pública tiene escolaridad, un grupo de trabajadores tiene derecho a escolaridad porque los que tienen un cierto tipo de contrato, ¿no? Que son los nombrados, ¿no? Ahorita mismo se está viendo de que ha subido esto, ¿no? Recién la semana pasada han sacado esta norma legal donde indica pues que el beneficio va a aumentar, ¿no? En el caso de la institución privada puede manejar su propio monto, incluso a veces otorga algún otro, no solo el beneficio de escolaridad, sino algún plus más, de entrega de materiales de oficina, de útiles escolares, gift card de repente, un tipo de canasta especial, puede ser, pero cada una la gestión. ¿Qué más? Las inasistencias, y aquí vienen ya los datos para poder hacer el cálculo, ¿sí? Los días que ha inasistido, que ha faltado, necesitamos también cuántas horas extras diurnas realizó o algunas horas extras nocturnas porque cada una tiene diferente valor, ¿cierto? Anotamos también el sistema de pensiones en el que está, ¿no? Y acá tenemos, pues, habíamos hablado de dos tipos de sistema, ¿no? Un sistema público y un sistema privado, donde el sistema público está administrado en este caso por las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? Y en este caso el sistema público de pensiones lo maneja la ONP, que es el órgano de normalización previsional, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ya, aquí está dividida la remuneración bruta y tenemos acá asignación familiar. A ver, asignación familiar, que en este caso siempre para todos es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Siempre va a ser el 10%. Esto no varía por más que el trabajador, uno de ellos cobre 2.700, el otro tenga 2.400, el otro 1.130, bueno, todos siempre reciben el mismo monto de asignación familiar si le corresponde, es decir, si tiene hijos menores de edad, ¿cierto? Que en este caso le corresponde, por ejemplo, a Roberto, que tiene un hijo de 17 años, a Pablo, que tiene 2 hijos, ¿no? Y a Rita Vázquez, sí, porque tiene un hijo de 19 años y que estudia, ¿no? Está estudiando, en este caso lo tiene que evidenciar con su constancia de estudio, ¿verdad?
Y los que no tienen hijos, que en este caso son Jorge Cano, Juan Osorio y Rodolfo Jiménez, pues no les corresponderá su asignación familiar. ¿Qué pasa con Pablo Chávez? Tiene 2 hijos menores de edad. ¿Cuánto de asignación familiar le corresponde? Los voy a leer en el chat, o si tienen la manito alzada, les voy a permitir, a ver en el chat, ¿no? ¿Cuánto de asignación familiar le corresponde a quien tiene 2 hijos? A ver, contesten por allí, en el chat o con manito alzada. A ver, no veo ninguna respuesta, pero vamos a adelantar. Bueno, la asignación familiar recibe la norma legal que le corresponde al trabajador si tiene hijos menores de edad o que están en edad de estudio y haber superado los 18 años. Pero no menciona si va a corresponder por cada hijo, solo dice si tiene hijos menores de edad. No menciona qué es la asignación familiar por cada hijo, así que así tenga 2 hijos, en este caso Pablo Chávez le corresponde una sola asignación familiar como figura aquí en el cuadro, ¿sí? Bonos fijos, bueno, en este caso le está correspondiendo un bono fijo al primer y segundo trabajador. ¿Por qué será? Bueno, como administrador y contador, de repente porque tener una jerarquía, le están dando una bonificación más, ¿sí? Puede ser, según sus normas, si es así, así lo amerita, ¿sí? Bueno, descuento por inasistencia. En este caso habían algunos trabajadores que tienen sus descuentos, ¿verdad? Pues ahí están también aplicados los descuentos para cada uno de ellos. Horas extras. En este caso estamos considerando 25% y 35%, ¿no? En este caso están considerando las horas extras nocturnas a 35% y las horas extras diurnas a 25% porque son las 2 primeras horas. No habíamos dicho que la tercera hora sí corresponde el valor de 35% más, ¿no? Bueno, aquí las hemos calculado. Y todo esto termina siendo el total de remuneración, ¿no? Pero todavía es una remuneración que todavía no presenta descuentos. Entonces, después de esto ya viene, no, ya está descontado, ¿no? Sí, ya está aplicado en este caso el descuento de inasistencias, pero faltaría aplicar el descuento por AFP, ¿cierto? Por su sistema de pensiones. Bueno, esto no está aquí, vamos a verlo luego en el Excel entonces. Estos son los aportes del empleador, ojo. Es muy diferente el aporte de empleador. Estos aportes de empleador se pone también en la planilla, pero no se le descuenta al trabajador. En este caso hay un 9% que tiene que aplicarse, que tiene que calcularse en base a la remuneración bruta para poder realizar y pagar en este caso SUNAT cobra lo que le corresponde a salud, ¿no? Entonces se declara y se paga a esa salud lo que le corresponde, ¿no? Lo que le corresponde recibir para la atención médica de sus trabajadores, ¿no? Entonces esto lo va a pagar en este caso el empleador. FOLA, ¿qué cosa es FOLA? Es un seguro especial para practicantes, ¿ya? En este caso no hay ninguno de estos que sea practicante, por lo tanto no hay un FOLA que se descuenta por ahí. ¿Qué más? Seguro complementario de trabajo, de riesgo. En este caso, ninguno de los trabajadores presenta un trabajo de riesgo, por lo tanto, por ninguno se está haciendo este aporte. Entonces, todos los aportes de estos 6 trabajadores tendría que ser 998.87 que lo paga el empleador, ¿cierto? ¿Qué más vemos por aquí? Acá estamos haciendo el cálculo de la remuneración de la jornada nocturna, ¿no? Ya, que acá le está elevando con un 35% y por eso sale su remuneración mínima vital por 35%, sale 1.525. En la asignación familiar habíamos dicho que siempre es el 10%, y ahí está el cálculo hecho, ¿no? Siempre va a ser su 10%. Horas extras, miren lo que dice acá, la empresa está obligada a compensar al trabajador por el trabajo que hizo tiempo, ¿no? En este caso, sus 2 primeras horas, estamos ratificando aquí, que son el 25%, y a partir de la tercera hora recién viene el 35%, ¿no? En caso de la empresa prestadora de salud, de seguro privado, contratado en este caso por la empresa, el trabajador, el empleador calcula de todas maneras el 9% que se le presta a Salud 101, pero hay una parte que la tiene que pagar cuando se trata de EPS, un porcentaje se va de salud y otro porcentaje se va a la EPS, ¿no? Pero si se calcula toda la remuneración nada más a un trabajador que solo está
integrando, o sea, atendido en salud, es todo el 9%, ¿sí? Bien, aquí hay de todas maneras unos accesos, ya, en los que van a poder ver algunos aportes y primas de las AFP y algún dato más sobre afiliados a ellas, ¿ya? Pueden buscar ahí si los trabajadores que ustedes van a recibir, si están verdaderamente afiliados, porque tienen que ratificar la información que ellos les dan. Entonces, estos enlaces les va a servir. Aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de inasistencia de Jorge Cano, ¿no? Habíamos visto que Jorge Cano había tenido 2 días de inasistencia, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos? Él gana mensual, entonces tenemos que calcular primero del sueldo que tiene por mes, dividido entre 30, y después recién vemos los 2 días. Calculamos primero cuánto gana por día, ¿no? Y aquí estamos viendo que gana por día sus 86, ¿cierto? En el caso de Pablo Chávez, solo la inexistencia es un día, ¿no? Por aquí tenemos el cálculo de horas extras también de cada uno. Bueno, el material lo van a poder ver, chicos, y leer. Acá está todo detallado para que lo puedan revisar, ¿sí? Vamos a ver ya la planilla en Excel. Voy a dejar de compartir para poder compartir ahora el Excel que ya lo tengo abierto, ¿sí? Vamos a verlo por aquí. A ver, una pregunta más, chicos. ¿Qué pasa si un trabajador ingresó a trabajar el 31 de enero? El 31 de enero es su primer día hábil de trabajo. Y por haber trabajado solo un día de ese mes, se cerró ya la facturación, perdón, la planilla, y le indican que ese día de trabajo se le va a pagar junto con el mes de febrero. Y tiene hijos menores de edad. ¿Cuánto de asignación familiar percibirá? A ver, chicos, ¿cuánto de asignación familiar percibirá? Un caso como este. Betsabe, ¿nos quieres compartir? ¿Te escuchamos? Doble, señorita, doble. Así es, doble, porque la ley dice que basta que tenga un día laborable en un mes, le corresponde. La asignación familiar se paga por basta un día laborable en el mes, ¿no? Si trabajaste todo febrero completo, también, ¿no? Pero tienes además un día laborable en enero, entonces por lo tanto mereces 2 asignaciones familiares, ¿sí? Sí, así es. Ya, el 10% mínimo, no importa la cantidad de hijos. Así es, le toca 2 asignaciones, me dice Alexia. Muy bien. Mi empleador no me da asignación familiar. Tengo una niña de 9 años trabajando como operadora en limpieza. Ya, ¿estás en planilla, Zulin? Si estás en planilla, pues sí te corresponde. Estás en planilla, en este caso, en institución privada, ojo, institución pública no recibimos asignación familiar. La institución privada la tienes, si estás trabajando en una institución privada, tienes que corregirles, porque sí debe haber un error. Si tu hija está declarada, pues tienes que recibirlo, ¿no? Y si tiene 9 años, ni siquiera está superando los 18 años. Cuando superan los 18 años, sí hay que justificar, ¿no? De que esté estudiando, pero en el caso con 9 años, sí tendrías que recibir tu asignación familiar, ¿no? Debe haber un error. Bien, veamos por aquí. Ya, acá tenemos 4 casos. Vamos a ver la pantalla. ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene su contrato solo hasta fines de febrero? Después de eso ya no le corresponde trabajar, ¿verdad? Pero si no le renuevan y permite que el trabajador siga trabajando, 1 o 2 días, está marcando además biométrico, está quizá o firmando, ¿no? Dependiendo cómo se haga su control de entradas y salidas, pues la empresa tendrá que contratarlo de nuevo, porque está continuando, le están permitiendo trabajar, ¿no? Entonces, esto se considera hasta como un contrato verbal, una renovación, ¿no? Ahora hay que tener cuidado que varias renovaciones también después va a merecer que se pase a un contrato indefinido, ¿no? Entonces también esto. Ahora, ¿qué pasa con los practicantes? Los practicantes
laboran, bueno, aportan su trabajo, su productividad, en este caso por menos horas, ¿no? Ellos no están 8 horas, ellos siempre están con menos horas de trabajo, hasta 6 horas se les permite a un practicante tener, ¿verdad? Puede ser que la empresa lo tenga por 4 horas también, ¿no? Pero en este caso, hasta máximo 6 horas, supongamos que esté 6 horas, ¿no? Y también existe una planilla de practicante. Al practicante le vas a otorgar, en este caso se acostumbra, es lo que te sale más cómodo como empleador, en el Perú, contratarle un FOLA, ¿no? Un FOLA resulta más barato pagar a una aseguradora privada, ¿no? Pero si no le otorgas a una privada, pues puedes otorgarle a alguna pública, ¿no? Si puedes entregarle en base a un porcentaje de descuento igual, ¿no? En este caso. Pero sí, si es que hay empresas grandes privadas que tienen EPS para sus trabajadores, ¿no? ¿Y qué pasa con los practicantes? Les sale bien cómodo darles una privada también. ¿Y qué pasa? Al practicante le cobras, bueno, en este caso a convenir, ¿no? Yo he visto empresas más bien que no cobran a los practicantes no le descuentan para nada, ¿no? Porque las EPS a los contratados con contrato completo, ellos sí aportan algo a su EPS, ¿verdad? Y lo aporta también la empresa, con el porcentaje que ya no le brinda totalmente de salud. En el caso del practicante, sí, y además las empresas privadas, prestadoras de salud, sí, pues dan un mejor servicio para eso porque sabe que son temporales, ¿no? Y que quizás en ese poco tiempo no utilicen tampoco el seguro. Entonces, por esa probabilidad del no uso, es que le sale más cómodo, más económico para la empresa, ¿no? Y también para la aseguradora, ¿no? En este caso tenemos acá una, ¿no? Tenemos una practicante, ¿sí? Y también se genera en este caso una planilla para ella, ¿no? Ella o él, a ella. Ya, yo he colocado acá por el apuro solo un nombre y un apellido, pero en el Perú utilizamos 2, ¿no? 2. En este caso acá está la fecha de ingreso de cada uno de ellos, que hemos puesto el documento nacional de identidad, también aquí adelante, el sueldo base, ¿sí? Y luego de esto viene la asignación familiar, que en este caso lo tenemos para uno solo, ¿no? Bueno, acá está en base a otro sueldo mínimo, ¿no? 102.50 calculado ahora no es, ahora es 113, ¿verdad? Vamos a ponerle 113, a ver. Ya está, porque es el 10%, ¿sí? Ya, listo. Las horas extras que ha tenido aquí también están, las bonificaciones, ¿no? Que de hecho están puestas manualmente, que podrían salir de un cálculo en otra hoja, ¿no? Podríamos utilizar algunas otras hojas por acá, ¿no? Aquí tenemos algunos datos de la planilla, los he puesto por acá también este material aquí, para que lo puedan ver, ¿sí? A ver. Aquí es donde está dividido, vamos a ver, ya, listo. Luego tenemos por acá las gratificaciones, ¿no? Que en este caso no hemos llegado, no es una planilla en la que amerite calcular la gratificación, ¿verdad? Se va a calcular pues cuando sea el mes de julio o el mes de diciembre, que son los que se otorgan las 2 gratificaciones en el Perú, ¿sí? Las vacaciones también, en este caso cuando son vacaciones truncas, se podría considerar aquí, ¿no? En este caso este trabajador recibió vacaciones pagadas porque la empresa le pudo ceder, es decir, perdió sus vacaciones por alguna razón consensuada entre los dos, ¿no? Entre empleador y empleado, ¿no? En el caso de la institución pública, por ejemplo, tenemos que cumplir de todas maneras nuestras vacaciones, porque no se nos otorga compensación económica por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está presupuestado, sería como considerar algo así como una hora extra, porque no está considerado en el presupuesto anual, que por cierto se prepara una vez al año, ¿no? Entonces no podría considerar. Tenemos que siempre compensar, o a veces pasa que las gestiones de los jerárquicos no pueden quedarse, salir de vacaciones porque se cruza con algunas labores importantes como las de dictar clases, ¿no? A los estudiantes no se les puede decir, ¿sabe qué? Tu profesor, tu docente está de vacaciones y por lo tanto vas a tener estos días de inasistencia y no vas a tener clase. Eso no se puede dejar de hacer en una institución educativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El docente no puede tomar vacaciones en esos meses, las tiene que tomar o en enero o en febrero, ¿no? Cuando todavía no se desarrollan las clases. ¿Qué más? El aporte obligatorio, en este caso de la AFP, que es indistinto, ¿no? En este caso tenemos ¿por qué? Porque es un porcentaje en base al sueldo, en base a la remuneración bruta, ¿no? Que aquí la tenemos aplicada con fórmula, ¿no? En este caso para
Hábitat para este caso es 1.47 por R6, que estoy considerando la R toda la columna, ¿no? Y R6, ¿por qué? Porque se trata de la celda R6 justamente, ¿no? Entonces, esto está con fórmula y está para cada uno de los casos. En el caso de la practicante, pues sí, no tiene en este caso sistema de pensiones porque como derecho todavía no lo tiene, ¿no? Solo cuando sea trabajador dependiente ya fijo, entonces sí va a tener que entrar a un descuento, en este caso por sistema de pensiones. En este caso no lo tiene. Aquí está el porcentaje que además cobran de comisión, porque recuerden que el aporte es un porcentaje, perdón, y la comisión es otra, ¿no? Entonces todo esto es lo que suma alrededor de un 11 o 12% o 13%, dependiendo de cómo estén manejando sus tarifas, ¿no? Y aquí está el total de descuento. Entonces tenemos ahí aplicado el total de descuento, que es justamente la suma de varias celdas, ¿no? Y en esta parte ya tenemos la remuneración neta, que simplemente es una diferencia entre la remuneración bruta y el total descuento, que está aplicado también con fórmula, una fórmula sencilla, ¿verdad? Y es lo que les decía acá del seguro FOLA que puede tener el practicante, ¿no? Que en este caso le está saliendo 150, que por cierto lo paga el empleador también, ¿no? Tenemos por acá el seguro complementario. Acá, por ejemplo, esto se trata, son empleados que sí tienen algún riesgo en su trabajo. Entonces sí está aplicándose en este caso, como son de riesgo bajo, el 0.63% para que lo pague el empleador, ¿no? Entonces todo el aporte que realiza el empleador en este caso va a ser salud, va a ser el seguro complementario y el FOLA que tiene en este caso el practicante, ¿no? A ver por acá, sí, ahí está. Sí. A ver chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿O sigo haciendo las consultas yo para poder verificar, haberlo aprendido? Ya, una preguntita, a ver. Para poder calcular la remuneración o el haber diario de un trabajador, ¿cómo lo calculo? A ver, si tengo un trabajador que se le paga por 7 días, se le paga semanal, ¿cómo calculo su monto diario? A ver, si recibe, ya vamos a ponerlo más fácil, si recibe 700 soles semanales, ¿cuánto será su? Recibe 700 soles semanales, ojo, Alicia. Así es, Alexia, ¿verdad? Sus 700 entre 7. Eso sería su haber diario, ¿no? ¿Qué pasa cuando cobra quincenal? ¿Mm? Cuando cobra quincenal. Supongamos que sea sus 1.500 quincenal. ¿Mm? ¿Cuánto cobra diario? Entre 15, pues. Porque son los 15 días que labora de manera efectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el trabajador ha laborado por febrero y necesitamos un febrero que cayó 28 días y cobra mensualmente unos 3.000 soles? ¿Cuánto es su haber diario? 30. Se divide entre 30, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se va a dividir entre 30 por más que los meses tengan algunos 28 días, otros 29, otros 30, otros 31, ¿cierto? Siempre va a ser entre 30 si gana mensualmente, ojo, ¿no? Porque dependiendo del monto que se le anuncia en su contrato. ¿Sí, chicos? Entonces, eso totalmente aprendido. Entonces, a ver, repasando por aquí, ¿cuántos días de inasistencia se considera despido automático y abandono de trabajo? 3. 3, indefectiblemente, no hay modo, ¿no? Así es. ¿Ustedes tienen ya alguna experiencia de repente apoyando en planillas? ¿Han realizado alguna labor en planillas de apoyo?
¿Ninguno? ¿Aún no? Nos dice Mabelín. Así es, ya. Entonces, totalmente enrumbados a esta área, ¿no? Bien, mire, por aquí les quiero mostrar ya los tipos de contratos, chicos. Los tipos de contratos. ¿Qué quiere decir que un contrato sea determinado? Va a tener siempre una fecha de inicio, una fecha de fin, ¿verdad? Y durante ese tiempo, pues, no te pueden despedir, ¿no? Ahora, el principio que dice que no, que es no negociable este despido, que no pueden invadir en este caso tu, tu, tu principio de temporalidad, de continuidad, ¿no? Que no pueden. Entonces te pueden decir, ¿sabes qué? Necesito disminuir personal, te voy a indemnizar muy bien, pero necesito rescindir tu contrato, necesito que tú renuncies, ¿no? Que tú renuncies al trabajo. ¿Cómo se consideraría esto? ¿Es legal o ilegal? Porque van a entrar de repente en un buen acuerdo con el trabajador. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Qué les parecería? Yo consideraría que es ilegal. Uh-huh. Pero pasa que a veces en un primer momento que no te pueden coaccionar que te vayas de la institución, que te retires, ¿no? Y termina al final convirtiéndose en algo legal. En líneas generales no es legal hacerlo, no pueden obligarte en primera instancia, pero cuando ya ves que bueno, tienes que retirarte o que ves que no va a haber continuidad, que no hay futuro en esta empresa, entonces no te va a convenir continuar, ¿no? Entonces sí pueden llegar a un acuerdo, sí pueden, y tiene que estar hasta por escrito este acuerdo, pero hay muchos de estos que más bien los acuerdos son por lo bajo, ¿no? Se te doy aquí en la mano y tú presentas tu renuncia, ¿no? Y al final se convierte en un problema hasta para la empresa porque puedes acudir a los organismos fiscalizadores y les puede llegar y más caro les va a salir porque les sale con multa además y además te tienen que indemnizar, ¿no? Entonces pueden llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? Y a veces este acuerdo hasta se lleva a notaría para que ambas partes no reclamen después. Y ya cuando se lleva a notaría o se lleva a un convenio, entonces sí podría ser considerado ya de este modo legal porque está presentándose como acuerdo de los dos, ¿no? Pero si no estás de acuerdo, pues no pueden proponerte y se convierte en este caso la conversación en un tema más bien ilegal, ¿no? Entonces sí, en una primera instancia termina siendo como ilegal, pero si llegan a un convenio ya escrito, a un acuerdo escrito, ya pasa a otra instancia más legal, pero a veces en la práctica no se ve bien, ¿no? Al final terminas yéndote porque no quieres problemas o porque ya si te quedas no vas a trabajar en mejor término, entonces mejor firmo y acepto sus condiciones, inclusive las negocio, ¿verdad? Entonces si es así, bueno, pues es lo que más conviene a veces diríamos, ¿no? Pero bueno, como la respuesta ustedes dijeron ilegal, sí, en una primera instancia es ilegal, chicos, ¿no? Porque si la mayoría de los casos, lamentablemente la mayoría de los casos, sí, pues en este caso el trabajador acuerda para no seguir trabajando en malos términos, ¿no? Y esa es la primera razón por la que a veces aceptan las condiciones, ¿no? No necesariamente porque les conviene, porque a nadie le conviene perder un trabajo y entrar en la búsqueda nuevamente, al menos de que haya sido demasiado difícil trabajar en esta empresa porque de repente realmente se está yendo a la quiebra, realmente está bajando su producción, o quizá los dueños hayan tenido algún problema, entonces estás viendo de que no va a haber futuro en esta empresa y que tarde o temprano vas a tener que salir o declararse en quiebra y pronto tienes que ir ya, ¿verdad? Entonces a veces sí, si se ve con tiempo esto, entonces sí, pues el acuerdo tiene que ser mutuo desde un comienzo para favorecer a ambas partes, sino que se quede en el aire tarde o temprano, ¿no? Pero en la práctica, pues sí vemos que no sucede así generalmente, ¿no? Entonces vamos viendo por ahí, pero de todas maneras sabemos que tenemos entes fiscalizadores, entes que nos apoyan y nos asesoran, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y tenemos el Ministerio de Trabajo, quien está, pues, es el gobierno central que tiene a cargo este sector, ¿no? El trabajo y el desarrollo, ¿no? En este caso en el Perú se llama Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Y se trabaja a través de diferentes programas, ¿no?
a través de programas de empleo para jóvenes con ferias, el programa de emprendimiento y el programa de registrados en CONADIS también, ¿verdad? Entonces, todos estos programas ayudan en la asesoría, inclusive tenemos líneas gratuitas de llamadas y de citas que se pueden tener presenciales y mediante un Meet como este para recibir asesoría, ¿no? Entonces, cuando tengamos un problema en una empresa o cuando queremos nosotros como legisladores de planillas y tenemos por ahí una dificultad de que no nos queda claro cierta norma sobre algún caso especial, podemos llamar, y estamos en el Perú, podemos llamar a estos entes que nos ayudan también en asesorías. Inclusive podemos pedir cita con el Ministerio de Trabajo para que nos ayuden en estos temas, ¿no? Que generalmente son citas virtuales, ¿no? Las presenciales son ahí un poco más tediosas de conseguir y además no nos conviene porque tenemos que movilizarnos, ¿no? Entonces, por ahí las virtuales son muy buenas. En mi caso, por ejemplo, yo he pedido a veces para la institución que tenemos, que a veces no sabemos cómo gestionar ciertos permisos y cómo poder evidenciar algunas cosas que no son tan fáciles de evidenciar, ¿verdad? Y si son realmente justificables o no, sabiendo que hay una salvedad, que hay mucha diferencia entre la institución pública y la institución privada, ¿verdad? Bien, chicos, estamos ya casi llegando al final, por favor, me gustaría escuchar más voces. ¿Qué dice por acá? Si el contratado cometió falta el contratado, el empleado cometió una falta antes de terminar el contrato, se puede despedir. Claro que sí, hay faltas graves, que son cosas. Una, que haya un hurto demostrado, ojo. Luego, que son consideradas faltas graves, ¿no? Otra, que hayan inasistido 3 días consecutivos. Sí, eso también es abandono de trabajo y puedes despedirlo automáticamente, ¿no? Sí, eso sí. Y las faltas que a veces tenemos dentro de la empresa que a veces no la evidenciamos y la tenemos que evidenciar. Por eso es que se necesita muchos reportes de rendimiento de los trabajadores, ¿no? Sobre todo los que trabajan en producción, ¿no? Que la buena utilización también de los recursos, ¿no? Todo esto se tiene que gestionar con muchas evidencias, ¿no? Para no tener que especular por ahí alguna falta ocasionada por robo, ¿no? Entonces, que de esta manera se protegen ambas partes. Hay que cuidar esas cosas, tener en almacén, por ejemplo, medios de seguridad con llave, ¿no? Para no tenerlos a la vista, porque también es un verdadero descuido del empleador cuando tiene así muy a la vista de todos los insumos importantes, ¿no? Y puede faltar fácilmente alguno y no se tiene el cuidado con las llaves y fácilmente puedes acusar al responsable cuando no necesariamente es él, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener estos cuidados, ¿no? Sí, sí se puede despedir, entonces, Alexia, ¿no? Bien, entonces, chicos, hemos llegado ya al final de esta sesión, de esta última sesión, y felicito a todos por prestarle esta atención al aprendizaje, ¿no? Para que ustedes puedan crecer de manera profesional, involucrándose en esta área vinculada también a otras como de recursos humanos, ¿no? Y los invito pues a que documenten este aprendizaje, a que adquieran el certificado de GCAP, comuníquense si algunos no han adquirido todavía o quieran tener mayor conocimiento de esto, comuníquense a los administradores de GCAP, del grupo de GCAP, para que les brinde orientación, ¿sí? Así que éxitos para todos en su vida profesional, en su vida estudiantil y en su vida laboral, perdón, también en su vida personal, ¿no? Porque va siempre interrelacionada con este aprendizaje que vamos teniendo, ¿no? Y con la planificación de nuestras metas también, que por ahí las quisiera porque ustedes estén bien encaminados, ¿no? Felicitaciones una vez más a todos y gracias por su participación. Nos vamos a ver de todas maneras seguro muy prontito. Uy, hay una mano alzadita, Romina. A ver, vamos a permitirle, Romina. No sé si a todos. A activar tu micrófono. Sí está activado. Te escuchamos, Romina. Profesora, sí, agarré el teléfono de mi hija. Ah, Una está bien. consulta, buenas noches, ¿mandará la plantilla al grupo? El Excel. Voy a Sí, pasárselo yo no estoy en el grupo, pero se lo voy a pasar a uno de los administradores del grupo para que se los comparta, ¿sí? Se los voy a alcanzar de todas maneras. ya, mis gracias, muy amable, buenas noches. Gracias, hasta luego. Ha sido un gusto, entonces, chicos, gracias por su atención y éxitos a todos, ¿sí? Hasta luego, hasta otra oportunidad.